Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Soy el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, quien les saluda cordialmente en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante para la iglesia de hoy. Lamentablemente, los días que estamos viviendo, la iglesia evangélica se encuentra hundida en un mar de confusión doctrinal, de relativismo, de superstición y de otras creencias que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Hoy existen muchísimos personajes que se dicen ser profetas de Dios, que se dicen ser apóstoles de Dios, y lamentablemente muchos creyentes han caído en sus garras. También existen muchas personas que se dicen ser personas que tienen revelación directa de Dios, dejando a un lado la palabra de Dios. Surge la pregunta por qué algunos grupos religiosos de la actualidad insisten en que reciben revelaciones especiales de Dios, aparte de la Biblia. La respuesta es muy fácil. Es que tales iglesias no aceptan la Biblia como la revelación completa y final de la voluntad de Dios para el hombre. Y esto ocasiona que hayan personas que menosprecian la Escritura y que dicen tener revelación fresca de parte de Dios. Todo esto es antibíblico y sumamente peligroso. En la actualidad hay varios grupos evangélicos y también sectas que justifican su misma existencia afirmando que su fundador o sus maestros recibieron una o más revelaciones de Dios. Muchos años han pasado desde que murió el último apóstol en el primer siglo, y hoy han surgido tantos falsos apóstoles y tantos falsos profetas y tantas falsas revelaciones que honestamente da temor. Permítanme un momento. Como estábamos hablando, es lamentable que haya muchas personas que intentan quitarle el lugar de importancia que tiene la palabra de Dios con sus falsas revelaciones. El hecho de que Dios cumplió su promesa se ve en la afirmación del apóstol San Pablo a los obispos de la iglesia en Efeso. Les dijo: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. Pero si es como algunos afirman, que necesitamos de otras cosas aparte del mensaje de los apóstoles plasmado en la palabra de Dios, al decir que tienen una revelación más completa de la voluntad de Dios, entonces Pablo mintió cuando dijo que había anunciado todo el mensaje de Dios. Pero Dios no miente, ni tampoco Pablo miente, y mucho menos miente Dios. Dios cumplió su promesa a través del apóstol San Pablo, quien más tarde escribió de 14 cartas del Nuevo Testamento. Fue el Espíritu Santo quien inspiró a San Pablo a escribir estas 14 cartas. De acuerdo con esto, el apóstol Pedro escribió acerca de lo que Dios había hecho por medio de los apóstoles y profetas del primer siglo. Con estas palabras: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por medio de su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelencia. Segunda de Pedro 1:3. Pedro dijo que por medio de conocimiento Dios les había dado todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Sería necesario que algunos, hermanos amados, de estos supuestos sucesores de los apóstoles, y digo supuestos porque muchos se hacen pasar por apóstoles,
Debemos de ver que la palabra de Dios fue escrita 2000 años atrás y que no hay evidencia alguna que existan nuevos apóstoles para traer nuevas revelaciones. Todos los apóstoles del primer siglo fueron guiados por el Espíritu Santo a escribir la Biblia. Creía Pedro que nuevos libros, nuevas tradiciones y nuevos dogmas iban a ser revelados a la iglesia muchos años atrás. Mil disculpas, porque creo que se me fue un poco la señal, pero ya estamos de regreso. Entonces nos quedamos en una pregunta, y la pregunta es la siguiente. ¿Creía Pedro que nuevos libros, nuevas tradiciones y nuevos dogmas iban a ser revelados a la iglesia muchos años más tarde? La respuesta de las Escrituras es no. En otras palabras, toda persona que venga con nuevas revelaciones es un falso profeta o un falso apóstol. Dios no revela cosas nuevas. Todo lo que Dios necesitaba revelar para su pueblo, para su iglesia, ya está escrito. El Espíritu Santo, Dios mismo, seguiría guiando a generaciones futuras por medio de la revelación completa, es decir, la palabra de Dios, la Biblia. La carta de Judas, escrita en el año 65 después de Cristo, afirma claramente que la fe ha sido una vez dada a los santos. Judas, verso 3. Las palabras santos es un término que se aplica a todos los cristianos fieles por igual y no a una clase glorificada de personas en el cielo. Romanos 1:7, Segunda de Corintios 1:1, Efesios 1:1, Filipenses 1:1. No podemos orar a los santos ni a cualquier otro creyente que ya haya partido a la presencia de Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, primera de Timoteo 2:5. Esto es porque solo uno se dio a sí mismo en rescate por todos, primera de Timoteo 2:6. Judas dijo que la fe ha sido una vez dada. Un lexicógrafo llamado Henry Thayer dice que la palabra griega traducida una vez dada se refiere a lo que es de validez perpetua y que nunca necesita repetición. De esta manera, el sacrificio de Cristo es completo y es totalmente válido por toda la eternidad. Otro ejemplo de esta palabra se encuentra en 1 de Pedro 3:18, lo cual dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, tal como Cristo ha sufrido la muerte de la cruz una sola vez, también toda la verdad, Juan 16:13, había sido revelada una vez a través de los apóstoles y profetas del primer siglo, no a través de los pseudo profetas y pseudo apóstoles del siglo
21. De nuevo vemos que que Jesús mismo, no planeaba revelar más verdades a la iglesia. ¿Por qué será? Porque ya Dios había revelado todo lo que necesitaba revelar a sus discípulos. Por esto Dios no planeaba revelar más verdades a la iglesia. Muchos años más tarde, una revelación más completa de Dios no sería necesaria muchos años más tarde, si la fe, en otras palabras, las enseñanzas de Cristo, ya habían sido dadas una vez a sus apóstoles en el primer siglo. Estas enseñanzas serían de validez perpetua. En otras palabras, la palabra de Dios es la revelación completa de Dios para el hombre. No solo recibieron toda la verdad, sino que también la escribieron. Estoy hablando de los apóstoles de Jesucristo, de los verdaderos apóstoles de Jesucristo, no de los falsos apóstoles que existen hoy en día. No, vuelvo a repetirlo, los verdaderos apóstoles de Jesucristo no solamente recibieron toda la verdad, sino que también la escribieron. El apóstol Juan hizo además Jesús muchas otras cosas, muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otras palabras, todo lo que está escrito en la Biblia es porque era lo único que nosotros necesitábamos saber para poder tener vida en Jesús. Aunque el Nuevo Testamento no registra todo lo que Jesús hizo mientras estaba en la tierra, el Espíritu Santo afirma que todo lo que se ha escrito es suficiente para la salvación del hombre. En otras palabras, no necesitamos nueva revelación. Toda revelación de parte de Dios está dada ya en la Biblia. ¿Qué pues de los que vienen a nosotros con otros libros inspirados, aparte de la Biblia, con sueños y visiones, mensajes directos al oído, afirmando que tendremos mayor grado de salvación y entendimiento si seguimos sus nuevas revelaciones? Dios no miente, pero ellos sí mienten. Hoy la iglesia evangélica está sufriendo una de sus peores tormentas, uno de sus peores ataques. Está plagada de falsos apóstoles, y falsos profetas. Y lamentablemente hay un pueblo que por no conocer la Escritura están pereciendo. Por último, el apóstol San Pablo afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, segunda de Timoteo 3:16 al 17. La frase inspirada por Dios se ha traducido por una palabra griega, la cual quiere decir soplada por Dios. Significa que la Biblia nos ha llegado de la misma boca de Dios. La palabra perfecto quiere decir completo, equilibrado, apto y cabal. El punto es que el cristiano y la cristiana que se limita a seguir única y exclusivamente la Escritura, no le falta nada. Está completo, está completa, está satisfecho con la palabra de Dios. Y como indica la última parte del versículo, es enteramente apto para toda buena obra. Si es así, ¿cómo afirman algunos que el seguir la Biblia solamente no es suficiente? Como ya lo dije, todos aquellos que tienen una nueva revelación, que Dios les habla todos los días, todas las noches, y que tienen una revelación todos los días, simplemente no les satisface la palabra de Dios
inspirada por Dios y que se nos fue dada a través de los apóstoles y de los profetas. Algunos grupos evangélicos y algunas sectas enseñan que la Biblia sola no es suficiente. Como por ejemplo los adventistas del séptimo día, este movimiento religioso se cristalizó a mediados del siglo pasado, o hace 2 siglos, en el siglo XIX, en el año 1845 después de Cristo. Afirman que la señora Ellen White tuvo continuos sueños y visiones. Las creencias de este grupo se basan, por lo menos en parte, en estos sueños y visiones. Creen que White tenía el espíritu de profecía, aunque muchos tratan los libros de ella como inspirados. En otras palabras, para los adventistas, los libros de Ellen White tienen la misma inspiración que la palabra de Dios, la Biblia. La posición oficial de la Iglesia es que sus escritos no son escritura y que ella no era como los escritores inspirados de la Biblia. Esto lo vemos en el Concilio General de los Adventistas, Questions on the Doctrine, del año 1957. Sin embargo, si no se acepta sus libros, no se puede ser adventista. Y si en verdad ella hubiera tenido el espíritu de profecía, sus palabras habrían sido inspiradas como las del Nuevo Testamento. La Iglesia de la Ciencia Cristiana fue fundada por la señora Mary Baker Eddy en el año 1879. Es un sistema de sanidad divina por medio del pensamiento. Toda cosa es espiritualizada. El libro autoritativo de este grupo es una obra que se llama Ciencia y Salud como clave de las Escrituras. No tienen prácticas exteriores, por ejemplo, el bautismo y la cena del Señor. Tal acto es algo pensado solamente. Los Testigos de Jehová, esta organización fue establecida por el señor Charles Russell en el año 1884. Aunque hablan mucho de la Biblia, niegan que el hombre pueda conocer la verdad con la Biblia solamente. Permítame un momento. Gloria a Dios. La atalaya dijo, la gente no puede ver el plan divino solamente al estudiar la Biblia. Esto lo encontramos en su revista de la Atalaya del 15 de septiembre de 1910. Dicen que la Biblia tiene que ser leída juntamente con el libro de Russell, Estudios en las Escrituras. Sin él, la Biblia no puede ser entendida. El pseudoapóstol Guillermo Maldonado, en una de sus predicaciones, dijo que está bien leer la Biblia, no hay ningún problema, que es un buen libro para leer, porque en ese libro, refiriéndose a la Biblia, podíamos ver lo que Dios hizo en el pasado. Que podíamos ver lo que Dios hizo en el pasado, fue lo que dijo este pseudo apóstol, pero que hoy Dios estaba trayendo una nueva revelación a través del ministerio apostólico. Eso es totalmente antibíblico, falso y herético. Y lamentablemente dentro de la pseudo congregación de este payaso, de Guillermo Maldonado, no hay ni un solo creyente que se pare y le diga que está totalmente equivocado.
Todos les dicen amén, pero esto se debe a que el pueblo evangélico no conoce la Escritura. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, basado en Utah, el señor Joseph Smith afirmó que Dios y Jesucristo se le habían aparecido en un bosque cuando tenía 15 años. Después, según él, el ángel Moroni se le apareció en su dormitorio. El resultado final de estas revelaciones eran 3 libros: el libro de Mormón, Doctrinas y Pactos, y la Perla de Gran Precio. Esta iglesia se estableció en 1830. Sin estos libros, según ellos, no es posible conocer toda la voluntad de Dios. Y para finalizar, mis estimados hermanos, debemos de ver también la iglesia pentecostal. Lamentablemente, la iglesia pentecostal basa su experiencia espiritual en sus emociones, en sus sueños, en sus falsas revelaciones y en un autosugestimiento y en una histeria colectiva, y esto los ha apartado de la sana doctrina. La iglesia pentecostal es una de las denominaciones muy grandes, pero lamentablemente le creen más a sus emociones, a sus visiones, que a la misma palabra de Dios. Muchos miembros de esta denominación creen que Dios les habla aparte de su palabra escrita. O sea, creen que la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios, pero que Dios puede hablarles aparte de su palabra escrita. Esto es totalmente falso. Ellos creen que Dios puede hablarles y decir cosas nuevas, nueva revelación, aparte de la palabra de Dios, y que Dios puede hablarles a ellos al oído por sueños o aún a través de visiones. El problema de los pentecostales es que piensan que la Biblia sola no basta, que necesitan sus revelaciones para poder saber lo que Dios realmente quiere de ellos. No creen en la promesa de Jesús de que los apóstoles y profetas del primer siglo serían guiados a toda la verdad. Por eso ellos necesitan una ayudadita extra, una revelación extra. San Juan 16:13 nos habla y nos dice que Jesús hace la promesa, que el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad. Posiblemente no lo admiten verbalmente, pero con sus hechos, los pentecostales demuestran su falta de fe en toda la suficiencia de la palabra escrita de Dios. No voy a decir que todos, pero la mayoría se dejan guiar no por la palabra de Dios, sino por sus emociones, por sus falsas revelaciones, por sus visiones y sus sueños. En conclusión, si necesitamos de otras cosas para tener toda la revelación de Dios, entonces alguien está mintiendo. Pablo dice: sea Dios veraz y todo hombre veraz, todo hombre mentiroso. Vuelvo a repetir el versículo. San Pablo dice en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Dios no es el que miente en este asunto. Dios no es falso. Dios es verdadero. Gálatas 1:8-9. El evangelio predicado por Pablo, un apóstol inspirado por Dios, era y es completo y perfecto. Toda la Biblia es completa y perfecta, y no hay ningún solo error en la palabra de Dios. El error no está en la palabra de Dios, el error está en aquellas personas que se dejan guiar por sus emociones, por sus sueños, por sus falsas visiones, por sus falsas promesas que le hacen los falsos profetas y falsos apóstoles.
La palabra de Dios es absoluta y final. Solo en la palabra de Dios podemos encontrar la vida y lo que Dios realmente desea para nosotros. Estimado oyente, estimado hermano en Cristo, no te dejes engañar por los que afirman que necesitamos de otras cosas aparte del mensaje revelado por los apóstoles del primer siglo en la palabra de Dios, la Biblia. Este fue el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California, quien se despide de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y quedamos en la paz de Dios. Si Dios lo permite, hasta el siguiente video. Paz de Cristo.